Hola Alex, mi nombre es Nancy González. Esta experiencia que te quiero compartir me dejó tan perturbada que incluso tuve que renunciar al día siguiente. Yo me desempeñaba como guardia de seguridad en una joyería. Esta joyería se encontraba en una zona céntrica. Me había desempeñado tanto en el día como en la noche. De hecho, yo ya venía trabajando en esta joyería desde hace más de unos 6 años. Así que yo ya me sabía todo al dedillo. Los candados, los horarios y sobre todo las cosas que podríamos poner entre comillas. Era rutina cada ciertos días en la joyería. Todas las empleadas de la joyería se iban por eso de las 9. Yo conocía muy bien a la dueña. De vez en cuando ella me decía que iba a venir un equipo a realizar cierta actividad. ¿Con qué me refiero a realizar cierta actividad? A numerosas cosas, ya sea para cambiar un vidrio, ya sea para checar las cámaras de vigilancia, ya sea para checar candados, ya sea para reforzar ciertas áreas de joyería, donde está el oro, donde está la plata, etc. Este tipo de servicios iban por eso de las 12 o 10 de la noche. Obviamente no se pueden realizar durante el día, ya que hay demasiadas personas dentro de la joyería, y esto podría desencadenar en que tal vez haya algún robo. Así que la jefa prefería que todo esto se llevara a cabo, obviamente siguiendo un reglamento, las instrucciones, pero durante la noche. Como te repito, yo ya había trabajado aquí durante más de 6 años, Alex. Entonces, yo ya estaba acostumbrada a esto, pero incluso cuando uno tiene demasiada experiencia, a veces se le pasan cosas. Aquella noche la jefa me había dejado las instrucciones en que iba a venir un equipo a realizar lo que vendría siendo un refuerzo de cristal para la zona de oro. Así que yo me quedé con esas instrucciones. Todas se fueron, yo las despedí, cerré en punto de las 9:30, absolutamente todo con candado, y empecé a hacer mis encomiendas, que era revisar cada sensor, cada cámara y un largo etcétera. Por eso de las 11 de la noche me tocan la puerta. Inmediatamente voy, abro la escotilla para fijarme quién es hacia afuera y me encuentro con que son 3 hombres. Ya antes habían venido a realizar algunas actividades. Por lo regular yo siempre me acuerdo de todos los rostros, pero el caso es que en aquella situación yo no reconocía los rostros de aquellos hombres. Yo pensé que iba a encontrar con los rostros de siempre. Ya teníamos nuestro equipo que venía a ayudarnos en esto, así que yo ya lo reconocía, pero en aquel momento pensé que tal vez la dueña había contratado los servicios de alguien más. Como ya habían dejado instrucciones, no le quise dar muchas vueltas al asunto. Los 3 hombres me dijeron que venían a trabajar, no me dijeron a qué, pero me dijeron así de simple: venimos a trabajar adentro de la joyería. Yo abrí la puerta y los 3 hombres entraron. No traían uniformes, de hecho ni tenían ni siquiera la pinta de ser técnicos o algo parecido. A mí se me hizo muy raro, Alex, porque, como te cuento, ya había visto realizar estos trabajos muchas veces, y aquellos hombres solamente traían 2 portafolios, no traían taladro, no traían cortadora, no traían esos instrumentos que técnicamente iban a ocupar aquella noche. Pero lo dejé pasar. Pensé que tal vez traían algunos instrumentos diferentes que se armaban y que los traían ahí en el portafolios. Se los aclaro, yo no soy técnico ni sé mucho de esas cosas, pero al menos me memorizaba todo lo que llevaban. El caso es que yo empecé a dudar de estas personas por cómo se comportaban. En primera, por cómo quitaron el cristal. Parecían que no sabían cómo. Empezaron a quitarla de una manera poco profesional y de forma desesperada, como si trajeran algún tipo de prisa. Yo empecé a rodear toda la joyería. Empecé a hacer mis encomiendas. Cuando había pasado cerca de algunos 40-50 minutos, revisé a distancia a aquellos hombres y vi que se estaban metiendo en el portafolios cadenas, anillos, todos de oro, como si los estuvieran robando, cosa que jamás habían hecho anteriormente.
Saqué mi celular y empecé a grabar ahí a la distancia, más que nada por si algo faltara al día siguiente, yo tuviera con qué defenderme. Pero el caso es que mi cámara captó otra cosa que yo no había visto en ese momento, tal vez que no era tan evidente para el ojo humano, y es que adentro del portafolios se encontraba un arma de fuego la cual sacaron y se embolsaron en su cintura y la escondieron para que yo no la pudiera ver a simple vista. Yo tengo un celular muy bueno, acerqué la cámara lo máximo que podía y pude ver esto con suma precisión. Obviamente, empecé a sentir mucho miedo y como si todo estuviera pronosticado por el destino. La jefa me llamó en ese momento y me dijo que el equipo que iba a ir a la joyería se había retrasado, que habían tenido un accidente y que por lo tanto tal vez llegarían como de eso de las 4 de la mañana o mejor aún hasta la noche siguiente, más que nada para trabajar a gusto para ellos. En ese momento, Alex, yo empecé a temblar y le dije a la jefa: señora, aquí ya hay un equipo, pero creo que no son técnicos. Creo que dejé entrar a las personas equivocadas. La jefa se quedó en silencio y me dio las instrucciones de encerrarme en su oficina. Su oficina no tiene una buena perilla, Alex. Se puede poner candado, pero honestamente, si empleas la suficiente fuerza, la puedes tumbar a patadas. Yo fui lentamente, más que nada para que aquellas personas no sospecharan de mí, y me encerré en la oficina de la jefa. Justamente cuando iba cerrando la puerta, y empecé a arrastrar el escritorio para ponerlo como una especie de barricada, tocaron la puerta, y me pidieron si podía salir, que necesitaban mi ayuda para algo. Yo ya estaba más que segura en ese momento que esas personas no eran técnicos, que esas personas eran ladrones, y que por confiar los había dejado entrar, que se encontraban armados, y que de seguro no iban a tener piedad conmigo. Al momento que me tocaron la puerta y me pidieron que saliera, me importó poco que se enteraran que yo sabía qué tipo de personas eran, pues arrastré el escritorio lo más que podía, sin importarme el ruido que generaba, y lo puse ahí atrás de la puerta. Se escuchó un enorme golpe cuando puse el escritorio, e inmediatamente escuché más golpes proviniendo del otro extremo. Estaban pateando la puerta a Alex, y después, como vieron que no podían tumbarla, gracias a que había puesto el escritorio que era muy pesado y de fierro, empezaron a pegarle con otra cosa que yo pude captar que era un machete. Hasta ese momento, como estaba en shock, no había reaccionado de la manera más prudente. A pesar de que tenía el celular ahí adentro conmigo, no había llamado a la policía. Estas personas empezaron a machetear la puerta, tanto así que tumbaron un pedazo de esta y podía ver el filo del machete cómo atravesaba. Empecé a gritarles que había llamado a la policía y que más vale que se fueran. Uno de ellos asomó, pude ver su ojo y vio que tenía el celular en mis manos. Casi de manera inmediata se fueron. Agradecí que el candado no lo había puesto, porque de no haber sido así posiblemente no se habrían podido ir y hubieran tratado de tumbar la puerta. Que si hubieran empleado todavía más fuerza, Alex, un poco más de tiempo, te aseguro que lo hubieran hecho. Aquella experiencia fue tan traumática para mí que decidí no volver a trabajar en aquella joyería. Tenía miedo pensar que tal vez aquellas personas con un motivo de venganza volvieran a las noches siguientes para hacerme pagar lo que había estropeado aquella noche. Ellos querían robar toda la joyería. Se pudieron llevar una gran parte, pero de alguna manera yo lo había detenido. Los policías llegaron, pues afortunadamente mi jefa los había llamado. Después de aquello, Alex, no volví a trabajar tampoco de noche, y mucho menos de vigilancia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mario Humberto. Te quiero contar unas experiencias, Alex, que viví
mientras estaba trabajando como velador. Espero que a ti y a tu público les guste. Lo primero que les tengo que explicar es que el lugar donde yo me encontraba era un sitio turístico. Era una laguna. Podremos decir que era un parque. Había alrededor varios juegos mecánicos, así también como parques en donde tenían juegos donde los niños podían ir y divertirse. También de vez en cuando cantaban algunas personas ahí, y digamos que siempre era visitado por turistas, así como también por personas de la localidad, al menos durante el día. Durante la noche, por obvias razones, había soledad completa, a excepción escasas veces de que estuviera una pareja de adolescentes en alguna banca, o tal vez algún corredor durante la noche, o muy temprano por la madrugada. Pero de ahí en fuera, el parque, la laguna, siempre se encontraba sola. Como velador de aquel lugar, yo recibía instrucciones del municipio, que tenía que cuidar, más que nada, las colillas de cigarro, la basura, y que sobre todo no estuvieran robando por el lugar, por eso de las 11:30, 12 de la noche, que eran las últimas horas donde se encontraba pasando gente. En numerosas ocasiones me tocó lidiar con ladrones, y también con recoger basura, y apagar unos pequeños incendios que se hacían con las colillas de cigarro. Pero esto era parte del trabajo. Les quiero contar las cosas inexplicables que me sucedieron mientras me encontraba trabajando en este. Una de ellas fue cuando me encontraba dando mi rondín. Como ya les expliqué, el parque se encontraba solo, y precisamente estaba pasando enfrente de este. Los sub y bajas, los columpios y demás juegos se encontraban completamente solitarios. Bastó solamente con que mirara para la laguna algunos minutos y volver a voltear para ver el parque, y entonces vi que había 2 niños jugando en la resbaladilla. En aquel momento yo lo tomé como algo perfectamente normal, tal vez porque estaba pensando en otras cosas, tal vez porque no traía la noción del tiempo. Tanto así, Alex, que pasé a un lado de aquellos niños, y a pesar de verlos completamente solos, no se me hizo extraño. Aquellos niños me sonrieron y me saludaron. Yo de igual manera. Después los pasé y seguí caminando. Les di la espalda por completo. Cuando en ese momento me voy acordando que eran las 2:30 de la madrugada. En ese momento volteo rápidamente. Apenas me había distanciado cuando mucho, algunos 2,5 metros. Había dado como unos 6 pasos, Alex. Para cuando volteé hacia atrás, los niños ya no se encontraban en la resbaladilla. Los niños habían desaparecido. Volteé rápidamente para todos lados, pero era inútil. Los niños se habían esfumado como si fueran aire. Esta fue la primera cosa que me sucedió, que digamos me hizo sentir incómodo y con algo de miedo. La segunda cosa que me ocurrió fue precisamente en el mirador de la laguna. Es un espacio amplio. Cuando iba caminando por este, obviamente desempeñando un rondín, empecé a escuchar que atrás de mí me empezaron a llamar, pero no por mi nombre, sino por este sonido que una persona te hace de manera disimulada. Psst, 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 así como queriendo llamar tu atención, disimulada y silenciosamente. Yo volteé, y lo único que vi fue que atrás de mí venía un perro. Era un perro negro, con un pelaje más o menos abundante, y con unos ojos muy extraños, Alex. Con unos ojos demasiado parecidos a los humanos. Unos ojos como de cerdo. No eran como los ojos de un perro. Esto me incomodó bastante, y empecé a caminar más deprisa y más deprisa. Cada vez que volteaba, ese sonido, el ps, ps, ya no lo escuchaba, pero siempre veía que el perro venía atrás de mí. Cuando volteaba y empezaba a caminar de nuevo, otra vez lo escuchaba. Ps, ps. Para este momento estaba más que seguro que el perro que me venía persiguiendo, de manera calmada,
porque no se me aventaba, solamente se me quedaba viendo. Tenía algo que ver con esto. Seguí caminando rápidamente hasta que llegué a mi casilla, y una vez que llegué ahí, me encerré en mi oficina. Empecé a ver por las diferentes ventanas. El perro se había ido, a pesar de haberme seguido hasta la oficina. Pasó como una hora y volví a salir. El perro ya no lo veía por ningún lado, pero lo que pude ver a la distancia fue a un hombre con una gabardina larga, completamente calvo. Se encontraba parado ahí, observándome tal vez como a una distancia de algunos 20 metros. Yo me le quedé viendo, y ese hombre solamente me devolvía la mirada. Estuvo ahí parado, tal vez por unos 7 minutos, hasta que luego se dio la media vuelta y se fue definitivamente. Hasta el día de hoy pienso, Alex, que tal vez ese hombre tenía que ver algo con aquel perro, sino que este era el mismo. Otra cosa que me ocurrió fue que cuando me encontraba esta vez dando el rondín, pero no solo, sino en compañía de otro velador, estábamos pasando a orilla de la laguna, platicando de diferentes cosas sin sentido, cuando en eso ambos vimos a una mujer que se iba introduciendo dentro del agua. Esto es muy peligroso y está rotundamente prohibido. A pesar de que veíamos eso, Alex, nos detuvimos en seco y solamente le plantamos la mirada, porque todo era muy extraño. Aquella mujer tenía una extraña vestidura. Traía puesto un vestido blanco, con un cabello ya mojado, que se le extendía hasta la mitad de su espalda. Aquella mujer tenía una piel muy pálida, y a pesar de que también nos vio, solamente se nos quedó mirando, mientras iba caminando y sumergiéndose cada vez más y cada vez más adentro del agua, hasta que finalmente se sumergió toda. En ese momento pensamos que lo que habíamos visto tal vez era una especie de fantasma, pero no podíamos quedarnos ahí solamente pensando en esto, sino que teníamos que asegurarnos. Empezamos a iluminar el agua, aunque prácticamente no se podía ver nada. No nos metimos a la caseta, no fuimos a la oficina. Recuerdo que durante 3 horas nos dividimos y empezamos a buscar por el agua, aunque suene de una manera muy dura. Si es que aquella mujer estaba viva y había perdido la vida, más temprano que tarde su cuerpo tenía que haber salido flotando. El caso es que nada salió. La mujer, así como se sumergió, jamás volvió a salir a la superficie. Este trabajo me dejó aquellas 3 anécdotas que me dejaron muy perturbado, Alex, y que me dejaron también como enseñanza de que al caer la noche, incluso en aquellos lugares donde se ve mucha vida, donde los niños andan corriendo, andan jugando, donde hay padres amorosos, familias felices, parejas, a veces cuando cae la noche, se pueden convertir en los lugares más tenebrosos que hayas visitado. Hola Alex y hola comunidad de la cripta embrujada. Mi nombre es José Fonseca. Anteriormente, creo que hace unos 5 o 6 meses, Alex, te envié una experiencia paranormal. En esta ocasión te quiero contar una que creo que fue enteramente paranormal también, solo que tal vez no quisimos verlo hasta que era demasiado tarde. Verás, a lo largo de mi vida me he desempeñado solamente en trabajos de seguridad. Como fui exmilitar, tengo la facilidad de que me contraten en ese tipo de trabajos. Y en uno de esos tantos trabajos que desempeñé, como cuidador de bienes, como vigilante de ciertas zonas riesgosas, también me contrataban para vigilar o ser el guarura, podríamos decirlo, de ciertas familias o algunos funcionarios. Me acuerdo que en aquella ocasión estaba prestando el servicio para una familia. Era una familia adinerada, Alex. Tenían mucho dinero. Los niños eran bien portados. Y sus padres
pues como trabajaban todo el día, solamente los veía en la noche. Eso también, muy educados. Jamás tuve problemas con ninguno. Trabajé para esta familia cerca de algunos 5 años y todo estaba excelente, hasta al menos el último año. Yo ya tenía planes de dejar el trabajo. Quería desarrollar un emprendimiento que tenía y todo iba perfectamente normal. Tan solo iba a desempeñarme un mes más con esta familia. Lo extraño comienza en una tarde, cuando la chica, la hija de la familia, que en aquel tiempo tendría entre 15 o 16 años, llegó de la escuela. Pero llegó muy alterada, mirando para un lado, mirando para el otro, y tanto a mí como a otro trabajador que también era guardia de seguridad, nos pidió por favor que vigiláramos la entrada, que alguien la venía persiguiendo. Inmediatamente cuando nos dijo esto, nos pusimos manos a la obra, cerramos el portón y estuvimos a la expectativa, esperando quién iba a venir. Según lo que nos dijo esta chica, era una mujer, pero ninguna mujer se acercó al portón. Nadie, de hecho. Empezamos a buscar alrededor de la casa. La chica estaba segura que quien sea quien la venía persiguiendo iba a tratar de entrar. Esto casi nos lo aseguró, pero al pasar los minutos y estar checando por un lado y por el otro, no encontramos nada. Por nuestra cabeza incluso pasó la opción de que tal vez aquella muchacha solamente nos estaba jugando un tipo de broma, pero rápidamente la descartamos, pues aquella chica no era bromista. Como te lo dije en el principio, aquella chica era muy bien portada y jamás nos había hecho ese tipo de cosas. También desechamos esta teoría porque llamó a los padres, los cuales llegaron inmediatamente, pero les pasamos las novedades. Nadie había tratado de entrar y nadie se encontraba dentro de la casa. Aquella noche pasó como una de las peores para la familia. La muchacha gritó por la madrugada, como a las 3 de la mañana. Yo no me encontraba de servicio, pero mis compañeros que sí, me lo platicaron todo. La chica gritó y gritó. 2 compañeros ingresaron a la casa. Los padres ya se encontraban levantados, también el hermano. La chica estaba en su habitación gritando, diciendo que se habían metido. Rápidamente todos mis compañeros se pusieron manos a la obra. Registraron toda la casa, todo el patio, pero no había nadie. La chica estaba aterrorizada, diciendo una y otra vez que una mujer de nombre Marta se había metido a la casa y que la estaba acechando, que se la iba a llevar. La chica daba tremendos gritos, lloraba y pedía auxilio de manera desesperada, que ninguno dudó de su palabra. Como te lo repito, no era propio de ella hacer ese tipo de escenas, a no ser que en realidad estuviera pasando algo malo. Pasó el siguiente día, y todo esto se repitió, y se fue repitiendo todos los días absolutamente. Los padres los primeros días creyeron en cada palabra que su hija decía. Creyeron tal vez que aquella mujer era miembro de alguna pandilla, que a lo mejor por pura suerte su hija sí la había podido ver algunas cuantas veces, y que de seguro se querían meter a la casa, tanto así que invirtieron más en cámaras de seguridad y en pedirnos que si era posible que durante la noche se quedara otro elemento. Nosotros movimos los horarios, etc., y fue posible. Pero el caso es que aquella chica decía ver a aquella mujer adentro de la casa y a veces en el patio de esta, que a veces la veía al doblar una esquina, atrás de un árbol, en la cocina, en la sala, en un pasillo, que ella se encontraba ahí adentro. Y pese a que nosotros buscábamos, y claro, los padres también, no encontrábamos nada. Los padres poco a poco fueron creyendo que tal vez su hija tenía algo en la cabeza. Tal vez estaba consumiendo algo que le distorsionaba la realidad. Así que empezaron a registrarla, sus cosas personales, todo. No encontraron nada excepto un juego que estoy seguro muchos conocen, que era la Ouija. La hija le dijo a sus padres que desde que había jugado en compañía de unas amigas, aquella mujer la había estado persiguiendo,
y cada vez que la veía en sueños, le decía que se le iba a llevar. Obviamente esto se lo dijo a sus padres, pero fue cuestión de días para que el personal de vigilancia también lo supiera. Los padres ya no sabían qué hacer en este momento. Tal vez su hija estaba siendo consumida por un terror que no era sostenible. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez aquella sesión de la Ouija la había dejado con tanto miedo que ella misma se estaba imaginando que un fantasma la estaba acechando. Los padres de esta familia no eran personas religiosas. De hecho, eran todo lo contrario. No creían en nada de eso y creían que su hija necesitaba ayuda psicológica. Por otro lado, empezó a suceder cosas extrañas con nosotros. Algunos veladores empezaron a decir que sí veían la silueta de una mujer, a veces adentro de la casa, a veces en el patio, pero por unos milisegundos, que ésta rápidamente desaparecía cuando se ocultaba atrás de un árbol, cuando doblaba alguna pared. Obviamente yo nunca vi nada, pero muchos de nosotros que no habíamos visto nada, empezábamos a creer que tal vez estábamos siendo susceptibles a las historias de aquella niña, que tal vez nos estábamos sugestionando y estábamos imaginando cosas. Al menos era lo que yo pensaba, hasta que en cierto punto me tocó vivir algo, Alex. Algo que no puedo olvidar hasta el día de hoy. Recuerdo que se iban a llevar a la chica a un hospital. La chica se había escondido, pues no quería ir. Me mandaron a buscarla a mí al piso de arriba. Justo cuando entré a su alcoba, la luz se encontraba apagada. No podía ver casi nada y estaba atardeciendo. Pero sí pude ver una sombra que me miraba en la esquina. Quedamos de frente. Yo la vi fijamente. Aquella sombra no se movió. Pensé que era la chica, ya que era la silueta de una mujer, a pesar de que la estatura no era la misma. Yo simplemente me le quedé observando y le dije: señorita, la están buscando. Por favor, es por su bien. Aquella silueta solamente se quedó ahí, sumergida en la oscuridad. Quise encender la luz, y Alex, la luz no se encendió. Como si el bombillo estuviera fundido. No cerré la puerta, la dejé así abierta. Caminé tan solo como unos 5 pasos hacia la escalera de abajo, y ya iba a gritar para que vinieran los padres y otros vigilantes para que me ayudaran, cuando en ese momento van sacando a la chica del sótano. Se había ocultado en el sótano. Ya la estaban sacando. Su madre estaba hablando con ella. La hija le estaba diciendo que no se quería ir a un hospital psiquiátrico. Cuando yo veo aquella escena en el piso de abajo, volteo hacia la alcoba de la muchacha y veo cómo la puerta se encuentra entreabierta. Me fui y me asomé nuevamente y vi que la sombra seguía ahí. Grité por apoyo. Uno de mis compañeros fue. Yo lo esperé ahí, en la subida de la escalera, y juntos fuimos a la alcoba. Alex, en este momento, la sombra había desaparecido. Ya no se encontraba ahí en la negrura, y cuando encendimos la luz, esta sí encendió, como si el bombillo jamás hubiera estado averiado. Desde que viví aquello, Alex, tiendo a pensar que tal vez la chica no estaba inventando nada. Tal vez ella sí veía alguna cosa. Tal vez algún tipo de espectro sí la estaba atormentando. Solamente espero que al menos ahora, que ya han pasado algunos años de eso, ella se encuentre bien, pues según sé, después de algunos meses, la familia se mudó y ya no se supo nada de esta. Esa fue mi historia. Espero les haya gustado a todos tus oyentes. La siguiente experiencia, criptomaníacos, viene de parte de Esteban Salcedo, el cual nos dice que a veces cuando uno está trabajando como velador, se entera de ciertas cosas, se entera de ciertas leyendas que nadie más quiere saber. Resulta que por el destino o por la suerte, él llegó a cuidar un lugar que era perfectamente normal, a menos a sabiendas de sus vecinos o de las personas que pasaban por ahí cerca.
Esteban desempeñaba su labor como cualquier otra noche normal, pero en esta remodelación que estaba teniendo esta gran casa, hicieron algo que no se tenía que hacer. Abrieron un cuarto maldito. Abrieron un cuarto, el cual estaba, podríamos decirlo, poseído. Y una vez que lo abrieron, dejaron salir el alma que ahí se encontraba albergada. Su historia es la siguiente. La habitación clausurada. Mi nombre es Esteban y llevo más de 20 años trabajando como velador. He pasado noches enteras en fábricas, bodegas, centros comerciales, pero jamás me había tocado un lugar tan extraño como aquel edificio antiguo del centro. Lo estaban remodelando para convertirlo en oficinas, según me dijeron, pero aún conservaba buena parte de su estructura original. Techos altos, escaleras de hierro forjado y pasillos que crujían con cada paso. El día que me ofrecieron el trabajo, el encargado fue directo al grano. Nada más cuida que nadie entre. Ya sabes, vagos, rateros, lo típico. Y ni te preocupes por la habitación clausurada. Está cerrada desde hace años. Le pregunté por qué estaba clausurada y me soltó una historia extraña, que en esa habitación había fallecido el dueño original del edificio. Un viejo gruñón al que nadie visitaba. Se dieron cuenta de su fallecimiento por el hedor que salía del cuarto días después. Dicen que los veladores anteriores juraban ver sombras pasar frente a la puerta o sentir pasos por los pasillos cuando no había nadie. Pero una vez que clausuraron el cuarto, todo se calmó. Yo no creía nada de eso. Pensé que eran puras supersticiones. Los primeros días fueron tranquilos. Me sentaba en mi caseta con un termo de café. Hacía mis rondas cada hora. Me entretenía escuchando la radio. Pero a partir de la segunda semana, algo empezó a cambiar. Una madrugada, poco después de las 3, vi algo por la cámara de seguridad. Una sombra que cruzó veloz frente al ventanal del segundo piso. Pensé que era un reflejo o una falla, pero decidí ir a revisar. Subí con mi linterna, moviéndome con cuidado porque los tablones estaban sueltos y había zonas donde el suelo crujía amenazantemente. Revisé cada rincón, pero nada, ni una rata. Esa noche, cuando volví a mi caseta, noté que olía algo raro, como humedad rancia, mezclada con algo más, algo podrido. Pensé que venía de la obra, pero el olor se colaba como si viniera de adentro de la caseta. Lo ignoré. Me eché un poco de alcohol en las manos para despistar el hedor y me dormité un rato. Por las noches siguientes, el olor volvía, cada vez más fuerte, y cada vez que hacía rondas, empezaba a notar que la puerta clausurada del fondo del pasillo parecía distinta. El candado oxidado estaba allí, sí, pero juraría que escuché algo detrás, como una respiración pesada, lenta, como si alguien estuviera dormido o al borde de perder la vida. Una noche, harto de ese ambiente raro, decidí acercarme bien a la puerta. Pegué la oreja y lo escuché. Una especie de quejido, seguido de un golpe seco. Me eché para atrás de inmediato. No volví a pasar por ese pasillo en varias noches. Hacía mis rondas rápidas. Evitaba esa parte y rezaba porque terminara mi turno sin novedades.
pero todo explotó una madrugada. Era mi día 21 en ese lugar. Volvía de hacer mi ronda cuando vi, claramente, una figura parada frente a la ventana del segundo piso. Una silueta de alguien encorvado, con la espalda jorobada. La respiración pesada llegaba incluso hasta la planta baja. Subí armado con mi linterna y una palanca. La figura desapareció apenas subí, pero cuando me acerqué a la habitación, que se encontraba clausurada, algo me hizo detenerme. Esa respiración, ahora la escuchaba más cerca. El hedor era insoportable. Sentí arcadas y entonces lo vi. La puerta, la que siempre estaba cerrada, estaba ahora entreabierta. Mi cuerpo temblaba. No quería asomarme, pero mis piernas me traicionaron. Adentro, en medio de la oscuridad, una figura se mecía en una vieja mecedora. Era un anciano, o lo que quedaba de uno. Su piel estaba pegada al hueso, sus ojos hundidos, y respiraba como si cada aliento le costara la vida. No se movía, pero sabía que me veía. Esa presencia me heló el alma. El hedor se volvió insoportable. Corrí. No me importó pisar madera podrida o tirarme escaleras abajo. Me encerré en la caseta y no salí hasta que amaneció. Esa misma mañana renuncié. No sé qué era ese hombre. No sé si fue un espíritu, un eco de lo último que dijo en vida, o algo peor. Lo único que sé es que esa habitación fue clausurada por una razón que no debía ser ignorada, y que el edificio sigue ahí, esperando al siguiente, que quiera revelar sus secretos. Criptomaníacos, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido aquellas visitas indeseadas? Y por visitas indeseadas, no me refiero a visitas humanas, visitas terrenales, sino a visitas sobrenaturales. Cuando un ente escoge tu casa o te escoge a ti para hacer una visita. Bueno, Gerardo tiene una historia muy interesante que quiere contarnos. Él dice que si bien esta historia no le pasó a él, conocía muy de cerca a la persona que le pasó esta historia y le dejó de lección que cuando alguien toca la puerta, no debes de abrirla. Tal vez lo que te está llamando no es un ser humano. La historia se titula La mujer que quería entrar. Siempre pensé que la noche era solo eso, oscuridad y silencio. Pero desde aquella vez, ya no puedo mirar la madrugada sin recordar lo que ocurrió en esa bodega. Me llamo Gerardo, y esto que voy a contar no es algo que le diga a cualquiera. De hecho, por mucho tiempo me lo guardé, más que nada porque uno teme que lo tachen de loco, pero hay cosas que simplemente se quedan grabadas en uno para siempre. Era una madrugada como tantas. Íbamos en el coche, 3 veladores de la empresa. Mi compañero Claudio manejaba. Yo iba en el asiento de copiloto y atrás venía Daniel. Un cubreturno que llevábamos a una de las bodegas más alejadas. A esa bodega iban a parar los camiones en mal estado, montacargas oxidados y todo lo que la empresa ya no usaba. Quedaba a las afueras del municipio, entre monte y tierra seca. Solo tenía una entrada de reja,
y un pequeño edificio con oficinas, donde el velador hacía su turno. Las casas más cercanas estaban a más de 1 kilómetro. Ya eran pasadas de las 2 de la mañana. El trayecto era tranquilo, hasta que Claudio puso una llamada en altavoz. Era Víctor, el velador que estaba en el sitio y al que Daniel iba a relevar. ¿Qué pasó, Víctor?, le preguntó Claudio. Oigan, esto está muy raro, dijo con una voz que se notaba algo alterada. Desde las 11 ha venido una mujer, vestida de blanco. Me ha tocado la puerta 3 veces. Claudio soltó una risa nerviosa. Yo no dije nada, pero me puse más atento a la conversación. ¿Y qué quería?, le pregunté. Dice que quiere entrar al almacén, que dejó algo, pero su forma de hablar es rara y da miedo. No parece que estuviera bajo los efectos de algo. No se ve sucia ni nada, pero hay algo en su voz, como si no fuera humana. No sé cómo explicarlo. ¿Y la dejaste pasar?, preguntó Daniel desde atrás, casi en susurro. No, claro que no. La última vez solo la miré por la rendijilla. Se me quedó viendo fijo. No parpadeaba, no decía nada, solo me miraba. Y ahora, justo hace un rato, volvió a tocar, pero esta vez no me asomé. Se hizo un silencio incómodo en la llamada. De fondo se escuchaba un viento leve, y lo que juraría que era un quejido, pero no como el de un perro, ni el de una persona, algo en medio. Aceleramos un poco, ya queríamos llegar, pero justo cuando estábamos a unos minutos, se escuchó un ruido fuerte. Por medio de la llamada, un golpe. Luego la voz de Víctor gritando: ¿Cómo entraste? No puedes estar aquí. ¿Cómo entraste? Y la llamada se cortó en ese momento, Alex. ¿Qué chingados fue eso?, gritó Claudio subiendo la velocidad. Llegamos en menos de 5 minutos. La reja estaba entreabierta, lo cual ya era raro porque Víctor nunca la dejaba así. Bajamos y nos acercamos con cuidado. Todo el lugar parecía normal, pero había una tensión en el aire, una pesadez que se sentía en el pecho. «Víctor», grité, pero no respondió nadie. Fuimos revisando cada rincón, la bodega, los vehículos abandonados. Nada. Al final encontramos la puerta del pequeño edificio abierta. Entramos con linternas y ahí estaba. Víctor estaba en posición fetal, en el piso de una oficina, sollozando como niño. Nos arrodillamos junto a él, intentando que hablara. Solo decía una y otra vez: ella entró. ¿Cómo lo hizo? Yo no la dejé entrar, pero ella entró. Sus ojos estaban desorbitados, como si hubiera visto el mismísimo infierno. Daniel, que iba a relevarlo, se negó a quedarse. Se le notaba el miedo. Dijo que él no iba a dormir ni una sola noche en ese lugar. Y si te soy sincero, lo entendí. Nos lo llevamos. Al día siguiente Víctor fue dado de baja por la empresa. Nunca volvió a trabajar como velador. A veces lo veo en la calle, caminando despacio, como si su mente se hubiera quedado atrapada en aquella madrugada. Desde entonces, todos los que se quedan en esa bodega tienen una regla. Si alguien toca la puerta por la noche, no se abre.
No importa cuántas veces insista, no importa si parece una persona normal, nadie debe abrir. Yo he hecho guardias en muchos lugares, he oído cosas, visto sombras, incluso he escuchado lamentos, pero nada que se parezca a aquella noche. Y aunque trato de olvidarlo, cada vez que alguien toca una puerta por la madrugada, no puedo evitar preguntarme, ¿y si es ella? Creo que ya he quedado con una secuela. Esa fue mi experiencia. Gracias por compartirla. Mi nombre es Teodoro García. Mi experiencia sucedió por eso del año 96. En aquel tiempo, yo había dejado recientemente el ejército mexicano. Había estado desempeñándome ahí durante muchos años, creo que incluso una década. ¿Por qué me di de baja? Por el simple motivo que tenía familia, a veces de militar, nunca a la vez. Y quería estar presente, ya que mis hijas habían cumplido 10 y 9 años. Estaban a punto de entrar a la adolescencia, y su madre me pedía estar con ella. A final de cuentas, para un exmilitar como yo, es fácil conseguir empleo, ya sea de custodio, de velador, vigilante, no con una empresa, sino directamente para algunas personas, ya sea para algunos ganaderos, algunas personas que tienen terrenos. Les da más confianza un exmilitar que contratar veladores a otras empresas, o al menos esa ha sido mi experiencia. Tan pronto empecé a buscar trabajo, un hombre me ofreció un trabajo precisamente de cuidador. Me dijo que ahí tenían una arma, un revólver, que lo usara si es que veía a algún intruso, alguien que quisiera robar adentro, que por el momento solamente estaba un anciano. Este anciano tenía experiencia, había sido cazador antes. Era un anciano al cual no le titubeaba la mano para jalar el gatillo, y era de esa manera que mantenía resguardada toda el área y todo el almacén. Pero por lo mismo, como ya estaba anciano, no podía cuidar durante todo el día y durante ciertas noches, así que ocupaba a alguien que cuidara durante la noche. Ahí entraba yo. Yo le dije que sí, inmediatamente cuando me mencionó el salario. Era un salario muy alto, y para lo que iba a hacer, la verdad es que no era mucho. Llegué al almacén. Era un almacén enorme, Alex. Grande. Ahí había algunos camiones, y había mucho material, más que nada de metales. Pero la bodega en aquel entonces se encontraba completamente abandonada. Según tenía entendido, el señor me dijo que iba a tener una remodelación, ya que le hacía falta. Y sí, en el techo había varios agujeros, y la lámina en las paredes se veía que ya estaba desgastada. En algunas esquinas se veía también que tenía hoyos, así que muy probablemente por ahí iban a intentar meterse. Me presenté con el anciano, aquel hombre nos dejó. Yo ya estaba listo para chambear. Este hombre me dijo con palabras muy precisas que escuchara al anciano y que le hiciera caso en todo, que él me iba a decir cómo era la chamba y qué era lo que se tenía que hacer, con mucho detalle. El anciano me dijo que solamente correspondía en hacer rondines, en vigilar las ventanas, en vigilar los camiones, ya que estos tenían pues buen material que algunas personas iban a querer robarse. Ya había sucedido un par de veces anteriormente, pero después empezó a decirme que había unas cosas que tenía que hacer al pie de la letra, y que podía que estas cosas me parecieran extrañas, pero me pidió que le hiciera caso. Curiosamente, Alex, no era nada respecto a la vigilancia, sino que me dijo que tenía que tener cuidado, que cada vez que saliera de la caseta de vigilancia
lo hiciera protegido. Yo pensé que se refería a que cada vez que saliera tenía que llevar listo el revólver, pero no. Aquel anciano me dijo que tenía que salir con un rosario. Al abrir la caseta, me encontré con que esta estaba rodeada tanto en ventanas como en paredes, rodeada de puro rosario. Había rosarios grandes y pequeños, colgados en ventanas y paredes, también en algunos cajones. Este hombre me dijo que cada vez que saliera me pusiera uno en el cuello o que me lo pusiera en la muñeca, pero que no saliera sin ninguno de ellos. Yo solamente me sonreí un poco y le pregunté ¿por qué? El anciano me dijo: es que aquí en la noche se aparecen unos seres, unas cosas. Si no sales con un rosario, tal vez te los topes, y créeme que eso no te gustará. Yo me aventé la carcajada, Alex. Enseguida pensé que tal vez era un anciano muy supersticioso, tal vez un anciano de rancho, pues en mi imprudencia pensé que era de ese tipo de personas que creían en fantasmas, duendes, etc. Personalmente, en aquellos años, como era bastante joven, yo no creía en esto. El anciano me miró y me dijo, muy seriamente: te estoy hablando en serio, muchacho. Cuídate, por favor. No salgas sin un rosario. Yo asentí con la cabeza. El anciano se fue y me dejó completamente solo en aquel almacén. Pasaron las horas y ya tenía que hacer mi primer rondín. Antes de salir de la caseta, era imposible no ver la gran cantidad de rosarios que me rodeaban. Así que simplemente me puse a pensar. Agarré un rosario muy pequeño que era destinado a una muñeca. Solamente tenía que ponérmelo ahí en el brazo. Las palabras de aquel anciano retumbaron mucho en mi cabeza, así que decidí ponérmelo. Salí del almacén y empecé a caminar por todo alusando con mi lámpara. El único sitio que contaba con electricidad era mi caseta. Todo el almacén se encontraba en penumbra, salvo por ciertas lámparas de batería que se encontraban cada ciertos metros, pero aún así no alumbraban mucho. Creo que la luz de la luna me apoyaba más. Justo cuando estaba pasando por una de las ventanas, me di cuenta de algo. En estas ventanas había un par de huellas, manos que parecían recientes. Cuando recién llegué, el anciano me llevó a dar un rondín. Todo, absolutamente todo, estaba cubierto por polvo, tanto ventanas, paredes como aparatos. Y yo no recuerdo haber visto aquellas huellas. Al acercarme e iluminarlas, pude ver que eran recientes, Alex, lo cual significaba que no estaba solo. Empecé a iluminar para todos lados y empecé a buscar desesperadamente si es que había alguien, pero por más que busqué, ya sea dentro de los camiones, abajo de los compartimentos, en todo el almacén, no hallé a nadie. Creí que tal vez aquellas huellas pertenecían al anciano. Tal vez había recargado antes de irse, algo que no tenía sentido, pues tan pronto había salido de la caseta se había ido, no se había adentrado al almacén. Decidí no darle importancia a esto. Tal vez se me habían pasado, y volví a la caseta. Pasaron las horas, y nuevamente salí. En este lapso de tiempo, yo cené, estuve anotando algunas cosas, leyendo revistas. Se me olvidó por completo que traía el rosario en la muñeca. Salí nuevamente, y justamente cuando estaba pasando por aquellas ventanas, pude ver que había otras huellas. Esta vez parecían pezuñas. Esas huellas no estaban ahí antes, pero lo que me sorprendió más fue que las huellas anteriores, Alex, no las había tocado yo, simplemente las dejé tal y como los había visto. Aquellas huellas ya no estaban. Para explicarme mejor, aquellas huellas se habían borrado como si no hubieran existido. Había polvo encima de la ventana, como si nunca se hubieran marcado. Para borrar una huella de una ventana llena de polvo, tienes que tumbar todo el polvo. Bueno, en esa ocasión esto no pasó. El lugar donde había visto aquella huella estaba otra vez cubierta de polvo.
Y creo que muchas personas saben que eso solamente puede ocurrir cuando han pasado varios días. En su lugar, a unos centímetros más hacia la derecha, se encontraban marcadas unas pezuñas y unas marcas como si estuvieran contando algo. Inmediatamente, otra vez empecé a luzar en todas las direcciones, pero no lograba encontrar a nadie. Estaba muy confundido. No sabía qué estaba pasando en ese momento. Me metí de nuevo a mi caseta y al recostarme, pensando en lo que había visto, me caló algo en la muñeca. Fue así que pude ver que traía el rosario ahí en la muñeca y precisamente la cruz me había calado un poco cuando me había reclinado. Me enderecé, vi el rosario y me lo quité. Después me recosté de nuevo, pensando y pensando. Al pasar las horas, nuevamente me tocó salir a dar el rondín, pero esta vez se me olvidó llevarme el rosario. Salí por el almacén. Justamente cuando iba llegando a aquellas ventanas, me encontré con algo. Esta vez ya no eran huellas. Esta vez pude ver algo. Había un par de siluetas, algo pequeñas. Yo creí en primer momento que se trataban de niños, porque escuchaba risitas, porque estas cosas medían a lo mucho 1,20 m y estaban ahí, en la ventana, jugando con esta. Iluminé rápidamente con mi linterna y lo que pude ver, Alex, me dejó petrificado del miedo. Aquellas cosas no eran niños. Tenían pezuñas, como los de una cabra, pero sin pelaje. Su cuerpo estaba encorvado. Eran orejones, unas orejas puntiagudas, muy grandes. Sus ojos eran completamente negros. Y una vez que me vieron, no sé si me sonrieron o abrieron la boca. El caso es que pude ver que tenían muchos colmillos. Como te expliqué anteriormente, yo fui militar. Rápidamente saqué el revólver y no lo pensé 2 veces. Accioné el gatillo hasta acabarme todo el parque. Pero desde la primera detonación, aquellas cosas desaparecieron, como si hubieran corrido de manera muy rápida. O es que ahí mismo habían desaparecido. Volví a la caseta. Esta vez estaba escuchando la alarma. Posiblemente se había accionado, con todo el ruido que había pasado. Pasaron como 3 minutos e inmediatamente el señor me marcó por teléfono. Me preguntó si algo malo había pasado. Yo simplemente le conté lo que había visto, no me guardé nada. Aquel señor simplemente me dijo después de un silencio prolongado: mira, Teo, por eso te dije que escucharas al señor. Él tenía mucho tiempo ahí trabajando. Aquel almacén sí tiene algunas cosas paranormales. Por eso mismo lo han dejado abandonado. Los empleados que ahí trabajaban siempre vivían cosas y veían cosas inexplicables. Es por eso que ya no lo uso, pero me sirve como un almacén para ir a dejar algunas cosas que están de más de otras fábricas que tengo. La próxima vez que vayas a dar el rondín, no salgas sin el rosario. Yo no podía creer lo que me estaban diciendo por teléfono, Alex. Me habían mandado a un lugar que se encontraba maldito, con entidades oscuras. No sé si esos eran demonios o eran duendes, pero en definitiva, aquel lugar tenía algo siniestro. Le pregunté si en el lugar había pasado algo, pero él me dijo que no sabía por qué. Pero desde que se había levantado aquel enorme almacén en ese lugar, habían estado sucediendo cosas raras. Para ya no alargar más la historia, Alex, yo seguí trabajando ahí, pero en ningún otro rondín que di durante los años que estuve ahí, jamás volví a salir sin el rosario envuelto en mi mano. Gracias por compartir mi historia. Saludos, Alex. Hola, Alex, y hola, comunidad de la cripta. Mi nombre es Hugo. Por favor, Alex, no digas mi apellido,
quiero mantener cierto anonimato. Te quiero compartir a ti y a todos tus oyentes una experiencia que tuve mientras trabajaba en un hotel turístico. Yo soy de Veracruz y en aquel momento yo estaba trabajando como guardia de seguridad durante la noche. En este hotel se hospedan diferentes personas de diferentes nacionalidades y como era mi trabajo, necesitaba dar rondines en todos los pasillos, en todos los pisos y sobre todo también en el techo y en el sótano de este hotel. A pesar de que me desempeñé en ese lugar cerca de algunos 4 años, hubo un lugar en concreto en el cual creo que entré tan solo como unas 4 veces. Así es, de 4 años solamente visité este lugar 4 veces. Y no había razón alguna, al menos no me daban una razón coherente. Verás, en aquel hotel había un piso más, respectivamente en el sótano. Nosotros teníamos un enorme sótano que servía como almacén y también que se extendía en toda el área del hotel, que servía también como algún estacionamiento. Había una pequeña área en el cual constaban de 4 habitaciones en el sótano. Esta área era accesible solamente por una puerta. En esta área había 4 habitaciones y un baño. Tenía entendido que esta era, como podríamos decirlo, algunas habitaciones privadas, tal vez para artistas, funcionarios que querían privacidad, que no querían socializar con más personas. Y de hecho, este pasillo, por lo que logré ver, era muy lujoso. No entré a ninguna de las habitaciones, pero me imagino cómo habían estado. Jamás se me dio permiso, ni la autorización ni la llave para entrar. Esta área solamente se mantenía abierta, por eso de la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y esto era debido a que ese baño a veces era usado por los empleados. El baño tenía cañería, todo servía, también la luz. Pero lo extraño es que toda el área, desde los escalones, el pasillo y las habitaciones, no tenían luz. La luz estaba cortada. Tenías que bajar con una linterna y entrar al baño y encender la luz de este. Algunos decían que era porque en esa área espantaban. Otros decían que había ocurrido algo que el hotel quería ocultar. Otros decían que simplemente era un área que no era muy reservada, entonces por eso decidieron clausurarla. Los motivos nunca fueron claros. El caso es que, a pesar de ser velador, no se me daba acceso a esta área durante las noches, a excepción de una sola vez. Una sola vez entré a esta área de noche, y esa fue la experiencia más mórbida y aterradora que viví en toda mi vida. Resulta ser que había ocurrido un accidente ahí en el hotel. Una cañería había explotado, y resulta que esta cañería precisamente pasaba por una de las paredes de aquel baño. Aquel baño tenía algunos registros, y estos tenían una tapa que daban acceso hacia estos. Por lo tanto, tenía que llevar al plomero hasta estos baños durante la noche para que arreglara toda la fuga, más que nada para taparla, en lo que se daba una solución en el piso afectado. Yo recibí mi orden, llevé al plomero, bajamos las escaleras con ayuda de la linterna, llegamos al baño, encendí la luz y él se puso a hacer su chamba. Yo solamente estaba ahí, parado, en los lavabos, viéndome en el espejo, revisando el celular, jugando con este, hasta que finalmente terminó. No le llevó mucho tiempo, tal vez como unos 15 minutos máximo. El plomero se fue, pero yo tenía ganas de entrar al baño y no quería entrar con él ahí. Simplemente no me daba confianza. Lo acompañé, lo subí hasta el primer piso, y una vez que estaba ahí él, se fue a recepción y yo bajé nuevamente. Quería hacer del baño. Una vez terminé, fui y me enjuagué las manos, y en ese momento noto un ruido extraño.
un ruido que proviene del pasillo de afuera. El baño quedaba enfrente de las escaleras. Era un pasillo recto que llevaba hacia estas. Por lo tanto, yo pensé que tal vez algún empleado había bajado, había visto que el baño estaba encendido y se había regresado, lo cual no tenía mucha lógica porque este baño es muy grande. Si hubiese querido entrar al baño, hubiera entrado. No sé por qué se estaba yendo. Tal vez me estaban buscando. Salí rápidamente del baño para ver qué era lo que ocurría, pues escuchaba esos pasos correr de un lado hacia el otro, como si alguien estuviera jugando. Al momento de que salí del baño, vi una silueta pequeña que se estaba acercando hacia mí. Era un niño muy delgado, tanto así que podía verle las cuencas de sus ojos, sus pómulos. Parecía enfermo, parecía muy desganado. Yo le pregunté: «Niño, ¿qué haces aquí?», mientras lo iluminaba con mi lámpara. Este niño me dijo que ahí dormía. Yo empecé a verlo de pies a cabeza, Alex. Este niño parecía no haber comido ni haber bebido nada durante días. Su aspecto era muy preocupante. Lo tomé del brazo y solamente era hueso con piel. Rápidamente traté de llevarlo hacia arriba para ver qué era lo que podíamos hacer con él. Yo le iba preguntando: «¿Cómo que aquí duermes? ¿Cómo que de aquí eres?». El niño me estaba diciendo que sí, que ahí había vivido toda su vida. Yo pensé que tal vez se trataba de un niño de escasos recursos, que por la razón que fuese, se había colado al pasillo. Y tal vez había estado viviendo en alguna de las habitaciones, quién sabe. Recuerdo muy bien que mientras lo iba jalando de su brazo, yo sentía su muñeca muy fría, como si estuviera tocando una barra de hielo. Lo extraño es que en esa parte no hay calefacción ni tampoco aire acondicionado, así que el ambiente no estaba frío. Mientras íbamos subiendo los escalones, aquel niño me estaba diciendo que no se podía ir. Yo le dije: «¿Cómo que no te puedes ir? Ahorita te saco. ¿Dónde están tus padres?». Una vez abrí la puerta y salimos a la luz, mi mano se cerró por completo, Alex. Volteé para ver si el niño se me había escapado, aunque no sentí en ningún momento algún tirón. Simplemente era como si su brazo se hubiera evaporado. Iluminé con mi lámpara las escaleras, y a pesar de que estas eran rectas y daban una vista del pasillo, no pude verlo. Era como si este se hubiera bajado muy rápido, pero sin hacer ni un solo ruido, o tal vez había desaparecido. Inmediatamente fui por mis compañeros y les dije que había visto un niño en aquel pasillo. Al verme tan alterado, me creyeron. Yo, otros 2 veladores y otros 2 chicos que se dedican ahí a subir equipaje, y una de las chicas que se dedica a cocina, vinieron conmigo. Ya sé, éramos muchas personas, pero tenían curiosidad. Además, casi nadie entraba a aquel pasillo, salvo solamente a los baños, muy de vez en cuando. Revisamos todas las puertas, Alex. Todas tenían llave. Revisamos el baño. No había nadie. Después de esto, las historias, los cuentos que se contaban acerca de aquel pasillo, de aquella área, aumentaron. Yo no sé qué creer, a pesar de que le pregunté a las personas que llevan más tiempo trabajando en aquel hotel. Simplemente me dijeron que no sabían nada. Tal vez en aquel pasillo ocurrió algo, en aquella área, en alguna de aquellas 4 habitaciones. Sucedió algo tan mórbido que ahora una alma habita aquella zona. En ese momento, todo cobraba sentido, porque siempre aquellas habitaciones nunca estaban disponibles. Tal vez era porque algunos clientes habían visto a aquel niño.
Mi nombre es Ramiro Vicencio. Esta es mi experiencia, Alex. Te quiero contar algo que me sucedió cuando estaba trabajando como velador. Yo trabajé durante algún tiempo, no recuerdo si algunos 8 o 9 años, posiblemente tal vez una década. Trabajé mucho con este señor. Era un señor que era muy bonachón aquí en mi colonia. Le había ido muy bien en algunos negocios en los cuales él había incursionado. Él tenía un negocio enorme, Alex. Era un terreno muy amplio, tal vez una cuadra completa. En este, desempeñaba actividades como hojalatería a diferentes autos. También vendía autos, algunos usados y otros seminuevos. Y también tenía un depósito de chatarra, o como se les dice aquí en México, el fierro viejo. Estos 3 negocios los tenía juntos en un solo terreno, así que ya te imaginarás, el terreno era muy amplio y había mucha gente durante el día. Pero durante la noche, cuando todos ellos se iban, solamente me quedaba yo y don Emiliano. Don Emiliano era un señor ya mayor, como de algunos 72 años. Había tenido una vida, pues, envuelta en excesos. Le gustaba el licor, le gustaba fumar y algunas otras cosas. Así que puede que en tu comunidad conozcan algunas personas de 72 años que luzcan muy bien, que se vean físicamente bien. Pero por la vida de don Emiliano, créeme que este no era el caso. Don Emiliano tenía un pésimo aspecto y muy apenas se movía. Siempre caminaba encorvado y siempre estaba cansado. Pero como tenía una enorme amistad de años con este señor, propietario del lugar, pues le daba trabajo de velador, así que me tocaba ser su compañero. Nosotros dos platicábamos durante toda la noche y llevábamos a cabo los rondines. Como te expliqué, don Emiliano, como no tenía mucha fuerza, él siempre llegaba con su bicicleta. Era una bicicleta algo vieja y oxidada, pero que le servía muy bien para dar los rondines en el extenso territorio. Yo los daba a pie, pues todavía era joven en aquel tiempo. Un cierto día, cuando nosotros íbamos llegando, ya cuando todos estaban cerrando, fueron y le dejaron un auto, el cual parecía chocado, pero de diferentes partes, a este señor. Se lo botaron ahí en la sección de chatarra. Y lo botaron sin ningún cuidado, Alex. Solamente lo lanzaron del camión. Este cayó y lanzó mucho polvo e hizo mucho ruido. Según lo que nos dijo el señor, el plan era deshuesarlo, pues no tenía nada útil que se le pudiera sacar. Así que era venta. A final de cuentas, nos dieron un pequeño espacio por donde podíamos pasar. Eso hasta que el día siguiente vinieran los chicos y lo movieran. Se fueron todos y nosotros nos quedamos ahí. Como era de costumbre, primero platicamos, tomamos café. Y el primer rondín que se daba era en punto de las 12 de la noche. A este le tocaba a don Emiliano, ya que él se dormía por eso de las 4:30 y yo hacía los siguientes. Don Emiliano agarró su bicicleta y se fue. En el terreno de chatarra no hay luz, así que don Emiliano siempre le ponía una lámpara en su bicicleta para que ésta iluminara todo su camino. Yo solamente veía a lo lejos como la luz de la lámpara se perdía y daba vuelta. Don Emiliano siempre salía del otro extremo después de unos 3 o 4 minutos. Era lo que tardaba en dar toda la vuelta hasta que yo pudiera verlo de nuevo. Pero aquella noche lo vi que dio la vuelta, pero pasaron los 3, los 4 minutos, los 5, 6, 7 y don Emiliano no salía del camino. Se me hizo extraño, así que solamente ponía mi mirada en ese extremo del camino, esperando algo, cuando en eso veo que don Emiliano sale corriendo, gritando despavorido. A su encuentro fue una pequeña perrita que tenemos también ahí,
cuidando el terreno. Es una perrita criolla. No crean que es grande o de una raza poderosa. La perrita fue a encontrarlo, e inmediatamente yo vi cómo ésta se pasó de largo, ladrándole a algo. Don Emiliano venía corriendo. Yo lo veía muy asustado. Jamás lo había visto correr en todo el tiempo que había trabajado con él. El viejo realmente venía espantado, aterrado. Yo traté de controlarlo, pero él no podía dejar de tartamudear y gritar. Lo único que le entendía a Alex en aquella noche fueron las siguientes palabras: tiene una boca muy grande. Sus dientes son horribles. Yo estaba muy extrañado, pero justamente en ese momento escuché cómo la perrita chillaba. Inmediatamente agarré la linterna y lo primero que pensé es que tal vez algún intruso se había metido, alguna persona que había espantado a don Emiliano y que ahora le estaba haciendo daño a nuestra perrita. Fui inmediatamente, pero cuando quise dar la vuelta, la perrita ya venía, corriendo con la cola entre las patas, yendo directamente hacia la caseta de vigilancia, de igual manera chillando. Busqué por todos lados, pero no vi nada. Tuve que llamar a una ambulancia, pues don Emiliano se agarraba el pecho. Parecía que le iba a dar un ataque. También tuve que hablarle al señor y explicarle lo que estaba pasando. Él se dejó venir e incluso alcanzó la ambulancia. Yo le expliqué que había dado el rondín y no había visto nada. No sé qué era lo que había visto Emiliano. La perrita también estaba de una manera muy extraña. Solamente estaba arrinconada en una esquina de la caseta, con la cabeza hacia abajo y la cola entre las patas. Aquella noche fue muy confusa. El señor me hizo compañía hasta que amaneció. Él esperó a sus empleados, con el pendiente tal vez de que quien sea que había entrado, tal vez volvería. A la noche siguiente, Alex, yo me presenté. Me dijo que en esta noche yo estaría solo, que iba a hablar con Emiliano a ver si quería seguir trabajando o, de lo contrario, tendría que contratar a otro más. Yo le dije que sí, que no había ningún problema. Yo podía arreglármela solo. Pero en mi primer rondín, Alex, justamente cuando estaba dando vuelta, pasé por el lugar donde yo creía Emiliano había sufrido un ataque. E hice lo que no hice la noche anterior. Busqué el vehículo que acababa de llegar y lo encontré. Créeme, desearía jamás haberlo hecho. En la ventana pude ver a alguien. Era una mujer, con su pelo largo, todo descontrolado. Sus harapos, sus manos puestas sobre el vidrio de la ventana. Y su rostro estaba pegado también al vidrio, como si ésta me estuviera observando. La iluminé con la lámpara. Pude ver unos ojos blancos y lo que más resaltaba en la oscuridad era su boca. En ese momento, las palabras de don Emiliano tuvieron sentido en mi cabeza. Su boca era horrible. Tenía unos dientes grandes y cuadrados, pero estos estaban amarillos e incluso verdosos, como si la boca se le estuviera pudriendo. Era una boca enorme, más grande que incluso su propia cabeza. De oreja a oreja, aquella mujer tenía una piel muy asquerosa también, muy verdosa, como si fuera algún tipo de cadáver, como si fuera algo horripilante. En ese momento lo único que hice fue irme corriendo, mientras dejaba tirada la lámpara. Llegué a la caseta y la perrita ya estaba chillando otra vez. Tal vez ella sentía. Ella podía saber cuando aquella cosa se materializaba dentro del auto. Llamé al señor nuevamente, que parecía ya estaba esperando mi llamada. La atendió rápidamente. Él me preguntó qué está pasando. ¿Volvió? Yo le dije no. Creo que lo que vio don Emiliano no fue una persona viva. Creo que lo que vio fue otra cosa. Lo acabo de ver yo también. Este señor se dejó venir de su casa. Cuando llegó le expliqué lo que había visto. Juntos fuimos al auto, pero en esa ocasión ya no había nada.
Yo le juraba una y otra vez que lo que había visto era real, y como teníamos muchos años de conocerlo, así como también a don Emiliano, me dio el voto de confianza. Esa mañana, cuando llegaron los demás trabajadores, les pidió que movieran el auto, que lo pusieran en un garage que tiene en su casa, que siempre está cerrado, y que después lo deshuesaran ahí mismo, que no lo trajeran para acá, sino solamente las piezas. Le agradecí tanto a aquel hombre lo que había hecho por nosotros. Don Emilio volvió, al pasar algunas 2 semanas. El pobre viejo ya se encontraba delicado de su salud. Pasaron algunos meses y él falleció, ahí en su casa. Creo que el susto tuvo algo que ver con eso. Ya era una persona muy grande y que no tenía pues buena salud, como para andar soportando ese tipo de apariciones. O al menos eso es lo que yo creo. Afortunadamente, aquel aterrador espíritu no volvió a presentarse en el trabajo. Gracias por compartir mi experiencia, Alex. Buenas noches, Alex. Y buenas noches a todos tus oyentes. Mi nombre es Juan Salameda. La experiencia que quiero compartirte pertenece a mi padre. Curiosamente, esta experiencia nunca la había contado él. Se la contó solamente a mi abuelo y después a mí. Tanto a mi hermana como a mi madre se las excluyó por completo. Jamás se las contó, y de cierta manera, esto es como un secreto. Pero en esta ocasión quiero compartírselas. Cuando ya estaba a punto de entrar a trabajar como velador, él me contó esta experiencia más que nada para que tuviera cuidado a ciertos lugares donde me mandaran. Resulta que cuando mi padre tendría por eso de 27, 28 años, para ese momento ya tenía cerca de 5 hijos. Yo soy el 7º. Entonces todavía no llegaba. En aquel momento, él estaba teniendo una disputa. Tenía un inconveniente con sus tierras, por lo tanto no podía usarlas. Y el dinero ya se estaba acabando, pues alimentar a 5 bocas son demasiadas. Así que por lo tanto tuvo que buscar algún empleo que fuera bien pagado y que sobre todo le diera tiempo en la tarde o en la mañana seguir arreglando aquellos problemas que tenía. Tenía algunos problemas legales. Después de buscar, después de estar con amigos, buscando a ver qué era lo que le ofrecían, con ganaderos, con personas con mucho dinero y renombre en el pueblo, consiguió que lo contactaran con un señor, el cual ya no se encontraba en el pueblo, pero eso sí, tenía muchas tierras y tenía un rancho muy grande y muy bonito, que necesitaba que se lo vigilaran. Este hombre anteriormente, con su ex esposa, vivía en aquel rancho, pero que por unos temas de salud se habían retirado. Resulta que la ex esposa había fallecido y el señor simplemente se había ido de ahí. Solamente le dijeron esto a mi padre. Cuando llegó a la entrevista de trabajo por la tarde, el hombre le dio un tour, un recorrido por todo el rancho, a la par que le empezaba a contar la historia de este. Como ya te dije, este hombre tenía muchas tierras, tenía muchas parcelas, pero también tenía ganado, y la mayoría del ganado se encontraba en aquel rancho. Este rancho funcionaba como un almacén, tenía más ganado en otras partes, pero tenía una cierta parte en este rancho. Tenía poco ganado, a decir verdad, pero tenía que ser vigilado, más que nada por los coyotes o por otros depredadores o incluso personas que quisieran entrar a robar. Y ahí iba a entrar mi padre para custodiar todo este. Según el hombre le contó, aquella casa la había edificado su esposa. Él había puesto el dinero, pero la esposa le había dicho al arquitecto y a los chicos de construcción cómo la quería. La pidió con muchas paredes blancas, ya que la mujer era una aficionada al arte.
Tenía muchas pinturas, muchos lienzos e incluso muchas paredes que tenían paisajes hermosos, habían sido pintados por su ex esposa. Básicamente, toda la casa tenía el estilo que ella quería. Pero lo que más resaltaba de toda esta decoración es que la esposa también había hecho manualidades. Y con el tiempo, empezó a hacer figuras, personas humanas, o al menos que se veían de aspecto muy humano, con cera y con arcilla. Les daba un aspecto muy humano, tanto así que, de noche, uno se podría confundir fácilmente con una persona de carne y hueso. La esposa hacía esto más que nada para perfeccionar el tallado que ella hacía, ya que quería hacer más figuras, quería hacer como estatuas, y pues ir practicando esto le beneficiaba. La señora hizo muchos personajes de arcilla, de tamaño real, de tal vez 1,80, 1,70, personas y rostros que ella sacaba de algunas imágenes. Obviamente estas estatuas no podían moverse. Las hacía sentadas o paradas, y simplemente las colocaba en algún lugar para almacenarlas. Después de que ella falleció, el hombre simplemente no pudo seguir viviendo ahí. Todo le recordaba a su esposa. Así que se mudó a otro sitio, usó el rancho como una especie de almacenamiento para el ganado, y como última voluntad que le había pedido su esposa, ya que él había dicho que se iba a mudar si ella fallecía, era que pusiera a todas sus figuras de arcilla dispersadas en la casa del rancho, como si fueran personas que ya no estuvieran en un cuarto ahí agarrando polvo, sino que las pusiera sentadas en las bancas, en los comedores, o cuando algunas estuvieran paradas, que las pusieran como si estuvieran interactuando entre ellas. El esposo, quien la quería mucho, le dijo que sí, y eso se llevó a cabo. Mi padre lo vio. Me platica que las estatuas, que no eran pocas, estaban dispersadas en toda la casa del rancho. El hombre se lo dijo, le contó esta historia, más que nada para que no se asustara durante la noche, ya que a lo mejor, si veía ya a lo lejos, pudiera ver alguna sombra, tal vez de alguna persona parada en el patio o adentro de la casa, pero que no se preocupara, que eran simplemente aquellas figuras. A mi padre le pareció algo extraño, y tal como el hombre decía, durante la noche, eso daba un aspecto muy aterrador. Pero vuelvo y repito, mi padre necesitaba el dinero, entonces aceptó el trabajo. El hombre le dijo algo: solamente enfócate en el ganado, no entres a la casa de rancho ni al patio, solamente en los terrenos de alrededor, más que nada para que no te sientas incómodo. Mi padre acató esto. De cierta manera el hombre sabía que no muchas personas se sentirían cómodas con aquellas figuras de arcilla y cera esparcidas en la casa. Pero sucedió que, después de unas noches, que mi padre había acatado esa orden, que no se había acercado para nada a la casa, sucedió algo. Un coyote logró entrar. Todo el terreno estaba cercado, y también con una mallacorla de púas puestas todo alrededor. Mi padre no sabía cómo este coyote había entrado. Entonces empezó a seguirlo. El coyote, al ser un animal salvaje, obviamente primero se le plantó a mi padre y le gruñó, pero después aprovechó y corrió. Tal vez su instinto lo hizo equivocarse, pues corrió derecho a la casa de rancho. Mi padre lo tenía que seguir. Los animales salvajes son muy listos. Si se había ocultado, eso quería decir que iba a aprovechar a que mi padre se alejara, o tal vez iba a ir por otro tipo de ganado, ya que tenía gallinas, tenía borregos, y el coyote iba a esperar a que mi padre bajara la guardia para llevarse a uno. El otro caso es que aquel coyote de seguro había hecho un hoyo, escarbando, y por ahí había entrado, y por ese mismo hoyo tenía que salir. Mi padre tenía que perseguirlo, ya que tenía que ver dónde quedaba aquel hoyo para taparlo. Así que sin dudarlo,
empezó a corretearlo, y justamente cuando llegó a la casa de rancho, empezó a notar algo extraño, y es que empezó a escuchar algunas voces que venían desde el patio, unas voces rasposas, como de algunas personas que se esforzaban por hablar. Mi padre inmediatamente sacó el revólver, un revólver que precisamente aquel anciano le había dejado para que custodiara. Él se fue acercando al patio, y mi padre simplemente quedó helado, petrificado por completo cuando vio que en el centro, en el patio, las figuras de arcilla, esas figuras de cera, se encontraban paradas, en círculo, como si estuvieran platicando. Inmediatamente las voces cesaron, ya no se escuchó nada más, pero mi padre pudo verlas. Ahí estaban varias figuras, como si estuvieran interactuando, como si fueran personas reales. Mi padre simplemente pasó a un lado de ellas y siguió delante caminando. Ya no le dieron ganas de perseguir al coyote, no sabía en qué parte de la casa se había metido, pero este pensamiento era invadido también por las esculturas, por aquellas estatuas. Cuando le hicieron el recorrido, él recuerda muy bien que aquellas figuras se encontraban sentadas, otras se encontraban en una esquina, otras en un pasillo, y en aquel preciso instante, todas se encontraban en el centro, reunidas en grupo. A la mañana siguiente, le tocaba dejar el horario al guardia de día, al cual le preguntó si él jamás había vivido algo extraño. El guardia le dijo que no, pero que claro, tampoco se acercaba mucho a la casa, que solamente ver aquellas figuras le daba miedo. Ambos guardias, tanto mi padre como él, hicieron el rondín y pasaron enfrente de aquellas figuras en el patio. Alex, mi padre dice que lo que vio lo dejó más traumatizado todavía, pues las figuras ahora se encontraban en su sitio normal. Algunas sentadas, otras paradas, otras caminando por un pasillo o haciendo como que caminaban. Quiero que recuerdes esto: la cera, la arcilla, son materiales los cuales, si haces tú una figura, no los puedes mover, es decir, no los puedes cambiar de posición. Si uno está caminando, se queda caminando. No lo puedes sentar, no lo puedes erguir. A lo que me refiero es que en la noche mi padre vio a todas las figuras paradas, y en el día, algunas de ellas se encontraban en poses totalmente distintas, cosa que era imposible. Después de que vivió esto, mi padre se apuró a resolver todo aquel problema que tenía con las tierras. Afortunadamente lo hizo, y más con esta motivación. Lo más pronto que pudo, abandonó aquel trabajo, pues él sabía de alguna manera que aquellas figuras no eran normales, que aquellas figuras tenían algo que las hacía que se movieran durante la noche. Gracias por compartir mi relato, Alex. Saludos a todos los criptomaníacos. Buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Lozano. Quiero contarles una experiencia que viví en mi antiguo trabajo. Yo me desempeñé varias veces como velador, y a lo largo de esos años me pasaron muchas cosas, pero claro, nada en el tema de lo paranormal, a excepción de una vez. Recuerdo que me habían cambiado. Yo trabajaba para una empresa de seguridad privada que no me dejaban en un solo sitio, es decir, que se la pasaban moviéndome. A veces en un supermercado, a veces en un almacén, a veces en un depósito, y así sucesiva y sucesivamente. En una de estas ocasiones me tocó llegar a custodiar lo que vendría siendo un almacén de equipamiento para la construcción. Es decir, había bloques de cemento,
máquinas de construcción, taladros y demás cosas. E incluso también grúas y algunas torretas. En la noche se ocupaban 2 guardias, debido a que el terreno era bastante amplio y había 2 casetas, una en la entrada principal y otra en la entrada, podríamos decir, la entrada trasera. Yo iba a estar en la entrada trasera. A grosso modo, no se tenía que hacer nada durante el turno nocturno, a excepción solamente de dar rondines. Es decir, que el trabajo de construcción rara vez se realiza de noche. Entonces, cuando llegué, este señor, mi compañero, que tenía aproximadamente algunos 30 años más que yo en ese momento tendría 20, y él tendría como unos 52, 53 años, me dijo lo siguiente, mientras estábamos cenando: mira, chavo, tú si quieres no hagas los rondines, tú solamente ponte bien vivo, viendo hacia afuera, que no se te pase nada, y si es que preguntan por alguien, me llamas por radio. Yo hago los rondines, y voy y te checo cada vez que haga los rondines. No te voy a mentir, Alex, cuando me dijo esto, yo no le vi nada de malo, al contrario, me pareció genial. Solamente iba a estar sentado en la caseta con el aire acondicionado, escuchando música y estar al pendiente de afuera. Aquella noche pasó normal, pero yo noté algo extraño con aquel señor. Este hombre iba caminando por toda la zona, iba caminando por aquel terreno extenso de tierra, rociando algo. Cuando llegó a mi caseta, yo le pregunté qué era lo que andaba tirando. Yo vi que traía una botella de refresco, pero que traía agua en ella. Esta agua no se la tomaba, sino como que la iba regando en todo el piso. Daba como 3 pasos, la regaba, daba otros 4 pasos, la regaba de nuevo. Y él me dijo algo que al menos en el principio se lo creí, pero que conforme tú vas pensando las cosas no tienen mucho sentido. Y es que me dijo que lo hacía porque luego entre la noche había un poco de viento y este levantaba tierra y por lo tanto, al tener la tierra mojada, al menos en su mayoría, evitaría que se levantara mucho polvo. Yo le creí, pero en toda aquella noche y en la siguiente, no hubo nada de viento, Alex. Era raro. En aquel momento incluso estábamos en una época calurosa, así que aquí fue donde yo empecé a pensar que este viejo me estaba ocultando algo. Todas las noches pasaba a mi caseta, me saludaba y conversábamos un poco. Y yo lo veía, cómo se iba caminando mientras rociaba aquella agua. Al pasar aproximadamente una semana, ahí me entraron las ganas de hacer un rondín. Siempre lo hacía cuando llegaba, pero quería hacer un rondín durante la noche, simplemente porque quería. Así que yo le dije al hombre: oiga, don, ¿y si yo le doy un rondín de perdido uno? Quiero estirar las piernas, y sirve que me voy fumando un cigarro. Al principio, Alex, como que al don no le gustó la idea. Me dijo que no, que mejor lo hiciéramos los dos. Y fue así como esa noche, aprovechando uno la compañía del otro, empezamos a hablar mientras caminábamos. Él iba rociando el agua y yo iba fumando. Hablamos de cosas sin sentido, pero a todo esto es que yo noté, Alex, que este hombre iba a un paso muy rápido, o sea que caminaba acelerado, como si trajera prisa, o como si algo lo estuviera incomodando. Incluso yo le pregunté: don, ¿por qué va tan rápido? ¿Que acaso quiere terminar el rondín a las prisas? Él me dijo que no, que él así caminaba, y que no le pusiera atención, que era mejor llegar a la caseta del otro lado. A la siguiente noche, Alex, yo le volví a insistir: oiga, don, déjeme dar el rondín a mí. No va a pasar nada, tan solo quiero caminar un poco. El hombre me dijo que estaba bien, pero que lo diera lo más rápido posible, que caminara y no le prestara atención a ninguna otra cosa, pero que lo diera y que volviera a la caseta, que no pasara mucho tiempo en aquel terreno en la oscuridad. Yo hasta ese momento incluso me reí y le dije: don, pero si aquí no hay monstruos, ¿a qué le tiene miedo? Él solamente meneó la cabeza a Alex y me dijo: hazme caso, muchacho, no dures mucho tiempo haciendo el rondín. Yo empecé a dar el rondín, Alex,
Y mira cómo son las casualidades, que yo tenía como hábito a veces llamar por teléfono a una de mis amigas en ese entonces. A veces hablábamos largo y tendido, y en aquella ocasión fue ella quien me habló. Eran por eso de la 1:30 de la mañana. Empecé a hablar con ella mientras estaba caminando, y de pronto tocamos un tema de interés, un tema personal, y me detuve, y empecé a platicar con ella. Estaba en la negrura de la noche, pero había ciertas luces que me permitían ver con claridad, pero había otras tantas que me hacían ver sombras. Una en particular que se situaba atrás de mí, me hacía ver mi sombra reflejada en uno de los vehículos de construcción. Cuando estaba hablando por teléfono simplemente me di la vuelta y vi de nuevo mi sombra. Esta vez ya no se encontraba sola. Había algo arriba de ella, algo que se meneaba de un lado hacia el otro y que tenían la apariencia de unos pies colgando. Inmediatamente alcé la mirada como reflejo y lo vi a Alex. Vi a lo que parecía ser una mujer, colgada en el aire, con una soga en el cuello. Inmediatamente di el grito de mi vida y salí corriendo hacia la caseta del Don. Le pedí que me ayudara, pues lo que había visto me había dejado muy choqueado. El Don iluminó hacia arriba, y desde el poste de la grúa donde yo supuestamente había visto a la mujer, de ella no colgaba nada. Aquel poste estaba limpio. El Don, como ya sabiendo lo que había ocurrido, simplemente me tomó de la espalda, me frotó los hombros y me dio café. Y me dijo: tranquilo muchacho, tranquilo. Y después de calmarme, él me explicó lo siguiente. Resulta que lo que regaba no era agua común y corriente, sino era agua bendita. Él ya llevaba muchos años cuidando aquel depósito, y precisamente estos años de experiencia lo habían curtido en lo que se aparecía de noche. Dijo que durante los primeros días incluso veía sombras que pasaban por afuera de su caseta y le tocaban la puerta. Que él empezó a hacer esto, de rociar agua bendita en todo el terreno, y que de esa manera las manifestaciones se calmaban, pero que de vez en cuando se tardaba de más dando el rondín, era posible que vieras algo, como a él le pasó en numerosas ocasiones. Era por eso que, cuando daba el rondín, lo hacía a paso de prisa y rociando el agua bendita. Él no me lo quiso decir el primer día porque pensaba que yo lo tomaría por loco. Y sí, si te soy honesto, sí lo haría. Obviamente después de lo que había vivido, no lo tomaría por eso. Me dijo que él seguía en el trabajo porque lo necesitaba, porque no encontraba trabajo en otra cosa, al menos que le ofrecieran la misma paga. Y fue por esto mismo que decidió seguir yendo a trabajar ahí, que incluso el vigilante al cual yo estaba cubriendo ya no iba a volver, que me tenían ahí de fijo y por eso no me habían cambiado. El Don me dijo que había una solución, que lo dejara él dar los rondines, y que si quería que me pasara la mitad del tiempo en su caseta haciéndonos compañía y después pues ya en la mía. Alex, yo opté por esto. Trabajé en aquel depósito cerca como de 2 años y nos apegamos siempre a esto. E incluso cuando a mí me tocó dar rondines para ayudarle un poco a él, también agarraba mi botella y mientras caminaba esparcía el agua bendita por todo el lugar, manteniendo mi mirada fija en el camino, no volteando a ver nada más, pues sabía que si tenía mala suerte aquella noche, iba a haber algo que me dejaría perturbado un par de días. Esa fue mi experiencia, Alex. Espero que en algún momento puedas publicar mi historia. Buenas noches. Mi nombre es Reinaldo Duarte. Quiero compartirles mi experiencia.
Hace aproximadamente como unos 8 o 9 años, yo trabajé como guardia de seguridad. Me desempeñé en todos los turnos, tanto de mañana, tarde y noche. Trabajé para una empresa refresquera, una popular marca aquí de México. Esta empresa transporta y reparte diferentes líneas de refresco y también agua. Por lo tanto, yo veía choferes salir y entrar todos los días a aquel almacén. Yo les daba salida. Y como sucede cotidianamente, empezamos a ser amigos. Primero me hice amigo de mis compañeros guardias y después de todos los repartidores. Pero entre todos ellos, siempre resaltaba a alguien. Era un chofer que se llamaba Paco. Paco era muy platicador, se llevaba contigo fácilmente, tenía la sangre muy liviana, como algunos dicen. El caso es que era muy amiguero, con todos se llevaba bien y no había ninguna persona que no lo conociera, a pesar de ser un chofer repartidor. Yo siempre lo veía todas las noches y siempre estaba alegre. Aunque cómo es la vida, Alex, que a veces a esas personas les sucede lo peor. El caso es que un día le dieron una noticia fatídica a Paco. Tanto su esposa como su hija habían sufrido un accidente automovilístico, en el cual tristemente la hija de Paco había fallecido. Obviamente Paco se desmoronó, lloró y se fue inmediatamente. Todos estábamos preocupados. Esto había pasado precisamente a horas de la mañana. Él todavía no salía e incluso algunos le dieron ride. El caso es que, debido a esta tormentosa pérdida, a Paco le dieron una semana para que se tomara, para que estuviera con su familia y para que velara a su hija. Por suerte su esposa, otra víctima del accidente, no resultó tan herida. Eran solamente unos golpes leves, pero por otro lado su hija no había corrido con la misma suerte. Recuerdo que habían pasado 2 días cuando vimos a Paco otra vez entrando. Lo curioso, Alex, es que lo vimos entrando en un camión que la misma empresa se lo había dado, más que nada para que se moviera. Era un camioncito, el cual siempre se usaba para repartir agua, al menos a tiendas pequeñas. Cuando lo vimos entrando, Alex, vimos que este no venía solo, venía acompañado. Vimos a una niña sentada en el asiento del copiloto, a un lado de él. Paco se bajó, empezó a comprar algo. Nosotros nos acercamos, más que nada para platicar un poco con él. Este nos contó que había decidido seguir trabajando porque la casa le recordaba mucho a su hija y no quería seguir pensando en eso, que lo deprimía y que es más, durante aquellas 2 noches no había podido pegar un ojo, no se sentía cansado, solamente deprimido, y que al menos el trabajo servían para distraerlo. Paco se quedó platicando con otro repartidor y nosotros 3 nos dirigimos de nuevo a la caseta. Vimos que la niña que lo acompañaba se había quedado arriba del camión. Paco se había estacionado de tal manera que quedaba el camión a merced del sol, de frente, con todo el calor encima. Los vidrios de este camión estaban subidos hasta arriba y de cierta manera esto me preocupó. Tal vez la niña dentro estaba pasando un calorón que poco nos imaginamos, sobre todo en esa época del año que era verano. Yo saqué un pequeño dulce que traía, un chocolate en barra. Mis otros 2 compañeros me esperaron ahí, en lo que fui y le toqué la puerta a la niña. Le dije que bajara un poco el vidrio y que le daba eso como regalo, que comiera algo. La niña simplemente me sonrió y me lo tomó. Me dijo gracias. Y sí, voy a bajar los vidrios. Alex era una niña como de unos 6 o 7 años, muy adorable. Hasta ese momento nosotros pensamos que tal vez Paco había venido a trabajar con una de sus hijas. Pues para serte sincero, si bien nos llevábamos muy bien con Paco, no sabíamos muchas cosas de su vida. No sabíamos dónde vivía, no sabíamos incluso si tenía más hijos, no sabíamos tampoco quiénes eran sus hermanos. Éramos solamente amigos en el trabajo. Nosotros nos retiramos y vimos que Paco se estaba tardando mucho platicando, mientras que la niña seguía arriba del camión.
Tomé la decisión de ir a decirle que bajara la niña, o que si se iba a ir, que se apurara, pues la pobrecita niña estaba abajo del sol, tal vez le iba a hacer mal. Pero cuando llegué y le dije esto, Paco no se lo tomó nada bien. Empezó a gritarme, a decirme que si no tenía respeto por lo que había sucedido, y yo estaba muy confundido. Solamente le estaba diciendo que la niña que venía en el camión, que lo venía acompañando desde la mañana, se encontraba ahí sentadita, que lo más recomendable era que se moviera. Otro de mis compañeros de guardias se unió y también le dijo lo mismo, que aquella niña estaba ahí adentro del camión y que el sol estaba muy fuerte, que lo recomendable era que se bajara. Pero Paco seguía molesto y nos dijo algo que nos dejó muy sorprendido. Él nos dijo que solamente tenía una hija y que esa hija ya se encontraba en el cielo, que él no tenía más hijos, ni tampoco sobrinos. Nosotros simplemente nos quedamos viendo las caras a Alex, mientras que Paco se retiraba. Lo acompañamos a pesar de que este no quería. Una vez que llegamos enfrente del camión, la niña ya no estaba Alex, y en el asiento del copiloto solamente estaba aquel dulce. Pese a que tratamos de hablar con Paco, explicándole que nosotros no queríamos faltarle el respeto en ningún momento, este no lo tomó nada bien. Y era de esperarse Alex. Tal vez creyó que estábamos jugándole algún tipo de broma, pero nosotros no éramos así. Lo que vimos fue real. Los tres lo vimos, los tres interactuamos con aquello. Aquella niña, tal vez era su hija, la cual lo estaba acompañando, tal vez en su último día en este mundo. Después de aquello, Paco no volvió a hablarnos. Nos hablaba para temas de trabajo, pero la amistad simplemente se fracturó. Por lo que duré trabajando ahí, Paco cambió por completo. Ya no era aquella persona risueña, ahora era alguien serio, alguien amargado, cosa que lo entiendo, pero al menos también estoy seguro que su hija lo estuvo acompañando en aquel día. Esa fue mi experiencia, Alex. Espero que la puedas publicar. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.